Antes de comenzar me apoyarías mucho si das like y dejas un comentario para que mi video llegue a más personas. Gracias. Continuamos con Kim, que aún se encontraba en la cueva. Gracias a la energía demoníaca que absorbió, logró desbloquear otros de sus poderes, llamado Caminante Nocturno. Este poder desbloqueado le permite invocar un familiar en forma de sombra, siendo su especialidad el asesinato, y la desventaja es que requiere estar alimentándolo de energía demoníaca. Kim comienza con la invocación, y frente a él aparece una sombra pequeña, dejando todo en silencio, ya que él no esperaba que su invocación fuera un enano, pensando si es culpa de su penalización. Pero mirándolo bien, al ser pequeño puede ser usado de espía. Kim regresó a su base, siendo recibido por sus compañeros, quienes lo felicitan por todos sus logros. Kim se acercó a Dong Jin para darle un regalo, el cual lo recibió con mucha gratitud. El tipo orgulloso, llamado Hwan-sik, entró en la sala, preguntando a Kim si trajo lo que pidió. Para su mala suerte de Hwan-sik, Kim le entregó unos sobres de café, ya que tiene el mismo nombre de lo que él realmente quería. Los senpais de Kim entraron también a la sala felicitándolo y preguntando cómo es que logró obtener el pase para subir de rango. Kim les dijo que tuvo una oferta especial de parte del sargento por todos los logros que ha acumulado, el cual le permitió hacer el examen para ascender a cabo. Los senpais se marcharon deseándole suerte en su examen de armas especiales, dejando a Kim con duda por lo último dicho. Un tiempo después, su instructor se encontraba dando las reglas para poder realizar el examen de ascenso, en el cual hay dos tipos, el práctico y el escrito. Kim por el pasillo pensaba en tomar el examen práctico y obtener la puntuación perfecta, para poder recibir alguna recompensa, ya que este examen lo tomara con más seriedad. Al siguiente día en el campo de entrenamiento todos los reclutas se les indicó que solo tomaran espadas para realizar sus pruebas de ascenso. El instructor dijo que la primera prueba sería el uso de esgrima para poder matar a los monstruos, dando una demostración de sus habilidades. Kim observó todo con una sonrisa, ya que descubrió por qué se llama entrenamiento de armas especial. Esto debido a que es muy estúpido que solo peleen con fusiles contra los monstruos. Fue el turno de Kim para mostrar sus habilidades, mostrando movimientos que aprendió del otro mundo, siendo detenido por su instructor para que subiera al podio. El instructor comenzó a decirles que deberían seguir el ejemplo de Kim, ya que sus movimientos son perfectos, a comparación de los otros que son lentos y torpes. Después de eso Kim bajó del podio y tomó un descanso, que fue interrumpido por su instructor, el cual solo se acercó para felicitarlo y entregarle una galleta. Dong Jin se acercó a Kim, pidiendo de favor si podría mirar su entrenamiento, para que le diera algunos consejos. Kim asintió. Mientras Kim observaba se dio cuenta de que Dong Jin se ha esforzado en su entrenamiento y su único defecto es que le falta confianza. Pero eso puede ser resuelto de forma fácil por Kim, y cuando llegue el momento, lo convertirá en un cazador de primera. El día sábado, todos los reclutas de la base se encontraban relajándose, hasta que en el altavoz se les indicó que, a todos los reclutas que tomarían los exámenes de ascenso se dirigieran al campo de entrenamiento de inmediato. En el campo de entrenamiento todos se encontraban en posición de firmes, escuchando las indicaciones de parte de su instructor, donde llega un autobús que los llevaría a otra base donde serían los otros exámenes. Sentado en el autobús, Kim escuchaba las conversaciones de sus compañeros, mirando su reflejo y diciendo en su mente que tienen que esforzarse. Llegaron a la base 105. En el salón el instructor indicaba que todos a excepción de una persona habían pasado el examen. Todos salieron riéndose de la persona que no pudo pasar su examen, mientras eran observados por cierta chica. Todos se encontraban de pie y escuchando las palabras del teniente Cheoljo, explicando que será el encargado del examen de ascenso, pidiendo que sea una competencia justa y amigable. Cheoljo se paró junto a unas marcas que indicaban metros de distancia. Cada recluta era llamado en orden de lista y tenían que empujar al teniente como mínimo hasta la marca de 4 metros para poder pasar este examen, y de no ser así estarían descalificados. Varios reclutas pasaron, pero solo unos pocos lograron pasar de suerte. Hasta que fue el turno de Son Eun-seo, la cual logró los 50 puntos.
captando todas las miradas, entre ellas de asombro, de enamoramiento y de reconocimiento, ya que era la hija de un comandante de división. Ya era el turno de Kim, y mientras se acercaba pensaba que si debería ponerse un poco serio para obtener una posible recompensa. Él se detuvo, y extendiendo sus manos empujó sin ningún esfuerzo al teniente, obteniendo la puntuación perfecta. Dejando a las personas con la boca abierta, regresando a su lugar. Cheoljo subió al podio, y dijo que se preparen para la siguiente prueba, que será de agilidad. Donde se preparaba un arma, la cual dispararía balas de goma. Pero que aún dolerían bastante si son golpeados. Para pasar la prueba deben de esquivar o aguantar el impacto de las balas por 1 minuto, y son descalificados si solo duran 30 segundos. Don Jin aparece detrás de Kim saludándolo. Kim lo miró con asombro, ya que pensó que había sido descalificado. Don Jin le dice que ha pasado con el mínimo requerido, y que esta prueba las balas son tan rápidas que las reales. Comentando que es mejor mirar el movimiento del arma, para calcular la trayectoria de las balas. La prueba comenzó, y el primer cadete es herido en el rostro, quedando descalificado. Kim miró esto, y pensó que la probabilidad de pasar es baja. Pero es necesario para enfrentar monstruos más fuertes. La prueba continuaba, y varios reclutas fueron eliminados. Siendo el turno de Son Eun-seo, quien esquivó todas las balas con una gran fluidez, dejando a todos asombrados. Ella regresó a su lugar, pero clavó su mirada en Kim, quien estaba desconcertado por esto. Ya era el turno de Kim, el cual no sabía por qué lo miraba de esa forma. Kim esquivó la primera bala, y de forma confiada guardó sus manos en sus bolsillos, mientras esquivaba todas las balas con facilidad, dando una sonrisa burlona en dirección a Son Eun-seo. Al terminar la prueba obtuvo el puntaje perfecto. Ya en la última prueba, seria de condición física. Donde entrarían a una mazmorra vacía. Recorriendo una gran distancia, solo teniendo 40 minutos para completarla. La prueba inició, y todos al comienzo corrían de forma lenta. Hasta que Son Eun-seo tocó el hombro de Kim, pasando a su lado, indicándole que la alcance. Kim, que miró esto, se emocionó, y aceleró al instante. Dejando a todos atrás, y alcanzando a Son Eun-seo fácilmente. Pasándola con una sonrisa burlona. Son Eun-seo, que observó esto, recordó su estancia en la base. Siendo siempre alabado por todos. Rompiendo los mejores récords de las pruebas que tenían. Hasta que comenzó a aparecer un tipo que superó todas las pruebas de forma perfecta, siempre estando en la boca de todos. Son Eun-seo siempre ha querido ser fuerte como su padre, y al presentarse la oportunidad, pidió ir a la base donde se encontraba Kim, para probarse a sí misma. Ya que ella no está aquí para competir infantilmente, sino para volverse más fuerte. Kim estaba esperando en el punto de retorno a Son Eun-seo, la cual tardó demasiado. La cual, al mirar la cara burlona de Kim, obtuvo su sello y corrió para alcanzarlo. Todos salieron de la mazmorra muy cansando, excepto Kim, que fue felicitado por el sargento por todos sus puntajes perfectos en las pruebas. Kim regresó a la base, sacando la lengua en forma de burla a Son Eun-seo, quien se quedó atrás, soltando una risa, ya que está feliz por competir con alguien fuerte. Las pruebas continuaron, y ahora fue turno de Don Jin demostrar su habilidad con la espada en una lucha contra monstruos, en la cual tuvo varias dificultades. Kim desde la distancia lo observaba, ya que esta prueba era sencilla, siempre y cuando usaras los movimientos que aprendieron en la base. Pero en esta batalla de simulación, aunque tuvo dificultades, al final logró derrotar a los 4 monstruos y pasar la prueba. Kim miró que en cada oportunidad que se le presentó para terminar todo de un golpe, Don Jin dudó, ya que no tenía la confianza suficiente en sus habilidades. El siguiente fue Kim, quien entró a la sala con una sonrisa en su rostro, sosteniendo un bate que eligió como arma, dejando con dudas a todos, ya que creían que sería difícil para él matar a los monstruos con tal arma. La prueba inició, y Kim sostuvo su bate con una gran fuerza, mirando a los monstruos que se acercaban a él, y de un solo movimiento de su mano los exterminó en tan solo 4 segundos. Impresionando a todos, y presumiendo su gran hazaña. Ya en la tarde, todos se encontraban reunidos para regresar a sus respectivas bases. El sargento y sus compañeros felicitaron a Kim por todas las habilidades mostradas, mientras lentamente subían a su autobús.
Kim palmeó el hombro de Don Jin para felicitarlo y dar una gran sonrisa, ya que al regresar comenzara su verdadero entrenamiento. Antes de que Kim abordara el autobús, Son Eun-seo apareció detrás suyo. Kim solo la miró y la reconoció como esa chica con gran talento. Yendo a su asiento, solo para mirar que aún se encontraba mirándolo. Son Eun-seo estaba por hablar para disculparse, pero Kim hizo unos gestos extraños, diciendo que, si busca una pelea de nuevo, la matara. Con el autobús arrancando, dejando a Son Eun-seo desconcertada. De regreso a la base en el autobús, todos sus compañeros preguntaban si tenía alguna relación con Son Eun-seo. Kim le dijo que no estaba interesada en ella, y que la única chica que le gustaba era Lumi, la cual era un personaje de un juego. En la noche, todos en la base festejaban el ascenso de Kim con una cena, agradeciéndole. Hasta que Seung-gon entra con cerveza, la cual fue mandada por el comandante para felicitar a Kim por sus puntajes perfectos, diciéndole a todos los demás que salgan. Después de un tiempo, Kim salió de su habitación, invocando a su sombra, ya que después de pensar mucho, al tener su libertad restringida, la usaría para reunir información, ordenándole que se mantenga cerca de alguien de alto rango, para indicarle cualquier anomalía que se presente. La sombra sintió y pidió un poco de energía demoníaca, para después marcharse corriendo, dejando a Kim perturbado por la forma en que se marchó. Seung-gon apareció detrás de Kim, asustándolo porque no lo sintió, el cual le preguntaba el por qué se encontraba afuera. Kim le contestó que solo salió a tomar aire fresco, aunque no lo necesitaba, ya que los magos oscuros no se emborrachan. Seung-gon lo felicitó por su ascenso, diciéndole que siga así y que no se deje llevar. Kim agradeció y observaba cómo Seung-gon se marchaba, aliviado porque no vio nada, estando un poco feliz, ya que le parece agradable. Al día siguiente el sargento discutía el gran desempeño que Kim tuvo en los exámenes de ascenso y a lo largo de su enlistamiento en el ejército, preocupándose un poco, ya que comienza a llamar la atención de otras personas importantes, ya que para el sargento es el nacimiento de un nuevo monstruo entre los cazadores. Después del entrenamiento matutino, todos se encontraban totalmente agotados, a excepción de Kim y Seung-gon, quien este último le dijo que debería probar el gimnasio, ya que ahora en un cabo, y tiene acceso también a la sala de simulación. En el gimnasio Kim comenzó a configurar su batalla y elegir su arma, colocándose el casco y entrando a un nuevo mundo. El nuevo paisaje era un desierto, donde los ogros se abalanzaron contra Kim, que con su bate los comenzó a matar de una manera muy fácil. Terminando la batalla, Kim, decepcionado por la batalla anterior, configuró una nueva batalla, eligiendo una gran cantidad de monstruos que se generaron en el desierto y rodearon a Kim, quien tenía una gran sonrisa. Todos los monstruos atacaron al mismo tiempo. Kim con su bate comenzó a golpearlos uno por uno, matándolos de un golpe y de una manera muy rápida, dejando una pila de cadáveres. Regresó a la realidad con una sonrisa, ya que fue divertido, emergiendo una pantalla que le indicaba que ganó una nueva habilidad, la cual le dará un aumento de poder al usar armas contundentes. Kim salió del gimnasio y miró a Don Jin, quien miraba un lugar en específico, notando los resultados de su batalla de simulación, preguntando cómo es que hizo todo eso. Kim se quedó callado un momento y le dijo a Don Jin que ya que estaba aquí comenzaría su entrenamiento, empujándolo de forma apresurada al gimnasio, cerrando la puerta. Unos segundos después apareció Wan-si, quien se dirigía al gimnasio, parándose en seco al mirar los resultados de la pantalla.